Bienvenidos a ese digital que tiene por vocación conquistar la libertad y la auténtica democracia. Y hoy especialmente la auténtica democracia, verán ustedes por qué. Bienvenidos a Diario de un Jurista. Soy Esteban Tena y hoy tenemos un tema que se sale de lo habitual en estos vídeos. Y es porque hoy nos acompaña un amigo especial para mí, compañero de mi digital, integrante jurista de Chile, jurista, abogado y profesor de Derecho Constitucional en nuestro país hermano, Chile. Alguien que ha vivido como observador pues, todo este proceso constituyente y que hoy tenemos aquí y nos va a explicar pues, lo que él ha observado y su opinión al respecto. Querido Osvaldo Garay, en Chile. Muy buenas tardes, en España. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los miembros de la comunidad digital y bueno, honrado de poder ser entrevistado por Ah, hombre, vosotros. el placer es mío, amigo, el placer es mío. Además, eres un gran pincel, eres una gran pluma, un grandísimo escritor, escribes magníficos artículos y bueno, pues hoy el formato va a ser distinto, ¿no? Nada, yo, querido Osvaldo, aquí en España, bueno, en todo el mundo, se está hablando estos días muchísimo de lo que ha ocurrido en Chile, de esa primera vuelta, segunda vuelta, esa primera parte del proceso, la segunda parte del proceso, que sí en esa primera parte mucha gente pues, ha querido, aparentemente al menos ha querido esta nueva constitución y después la han rechazado, se está hablando mucho de todo esto, que si ha sido una negativa contra la izquierda, que sí, en fin, aquí se está haciendo mucho ruido al respecto y tú que eres pues oriundo de Chile, que vives allá y que lo has visto en primera fila, has visto el toro en primera línea y además como jurista y experto en derecho constitucional que eres. ¿Cómo lo ves, Osvaldo? Bueno, previamente quiero hacer una aclaración. Yo como profesor de Derecho Constitucional no he adoptado una postura ni asesorado a nadie en este proceso. Toda vez que yo no creo que a través de una constitución, una ley fundamental, se resuelvan los problemas sociales. Toda vez que la clase política para enfrentar el 18 de octubre del año 2019 optó por mantener el poder, a mi concepto, en refundar una carta fundamental que se veía con bemoles y con reformas, más de 300 durante todo el periodo de vigencia, eh, que había que modificarla. Así dejar tranquilo un pueblo que está descontento por la alta desigualdad que existe. Ajá. Previo, eh, es por eso que yo quiero explicar primero que mi opinión eh, quiere ser lo más objetiva posible, toda vez que la única forma que he participado ha sido en forma pasiva con mi derecho a sufragio. ¿Mm? Eh, Yendo directamente a vuestra pregunta, eh, en efecto, se ha dicho por la prensa internacional que no se explica por qué Chile, luego de un 78% de aprobación que quería una nueva constitución, un nuevo texto fundamental, luego en un segundo plebiscito de salida, mejor dicho, referéndum, tengo que hacer la aclaración. Un plebiscito es aquella consulta que se hace a la ciudadanía respecto de un hecho concreto, por ejemplo, a la anexión de un territorio u otro. En cambio, el referéndum es la consulta que se le hace a la ciudadanía respecto de una norma jurídica. ¿Mm? Es decir, el referéndum de salida de Chile se refería a si aceptaba o no si se aceptaba o se rechazaba el nuevo texto que había redactado una comisión constituyente. Hecha esta aclaración, tengo que hacer una primera afirmación. Es un sofisma sostener que primeramente el 78% quiso una nueva constitución y el 62% la rechazó. Es un sofisma porque parte de un supuesto ilógico. ¿Cuál es ese supuesto ilógico? El que es el universo electoral era el mismo y no fue así. Me explico. En el plebiscito de entrada, ya el 5.800.000 votos optaron por aprobar un nuevo texto constitucional.
sobre un universo de 7 millones de votos, 7 millones y medio aproximadamente. En cambio, en el referéndum de salida, rechazó la ciudadanía chilena con más de 7.800.000 votos sobre un universo de 13 millones de personas. ¿Cuál fue la diferencia? Además del universo, en que en el primer escenario el voto era voluntario y en este segundo escenario, el referéndum del 4 de septiembre pasado, el voto fue obligatorio. Luego, el universo electoral fue mucho más grande. Entonces, eso es en primer lugar. No se puede acudir al sofisma que el 78% optó por aprobar una constitución y luego el 62% optó por rechazarlo, porque no se entiende. Es una especie de esquizoide que mostraría una sociedad chilena Fíjate, con, fíjate que les guardo que aquí en Europa, en España concretamente, se está diciendo por algunos, pues eso, algunos analistas, se está diciendo que los chilenos, en principio, pues sí querían esa reforma constitucional, la aplauden, la plebiscitan, la votan, bien, tal, acuden a los colegios electorales allí en Chile y que después la rechazan, según dicen estos analistas, la rechazan porque realmente no la rechazan digamos, por la propia reforma constitucional, sino la rechazan porque están rechazando pues, puntos tales como el aborto libre, puntos tales como una serie de que no voy a entrar aquí porque no me cuestiono demasiado, pero que realmente están rechazando intrínsecamente o sea, a la propia izquierda, ¿no? Entonces, según lo que me estás contando, veo que esto no es así. No, no es así. Chile se ha caracterizado siempre por tener una especial formación en lo que es educación cívica, a pesar de que estos últimos años no ha sido obligatorio la educación cívica en la enseñanza media, en la escolaridad. No obstante, la población en Chile es culta y no es tonta. ¿A qué me refiero que no es tonta? En que lo que se rechazó no fue una nueva constitución, lo que se rechazó fue el texto constitucional propuesto a la ciudadanía. Y tal como dices tú, ese texto constitucional fue rechazado por un conjunto de incoherencias, de un conjunto de anacronismos y experimentos que la sociedad chilena no O sea quería que abordar. si no entiendo mal, si te he entendido mal, querido Osvaldo, de una parte que tenemos que distinguir entonces aquí entre lo que es rechazar lo que es el propio proceso constituyente, distinguir esto de lo que es el propio texto, que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el proceso Son dos constituyente y distintos. otra cosa es el propio texto. Entonces son dos realidades completamente distintas. Lo que entiendo de tus palabras es que los chilenos sí que quieren un proceso constituyente, pero han rechazado el texto como tal. Así es. Ese es el concreto. Ahora bien, el tema es que el texto constitucional chileno, lo que ha caído eh, eh, en anacronismo, el actual texto constitucional vigente, es, sobre todo, a mi juicio, es el reemplazo del principio de subsidiariedad del Estado por el principio de ser un Estado social democrático de derecho. A mi juicio, si se reformara aquello, la mayoría de la ciudadanía estaría por mantener el texto constitucional vigente, dado que se le entregaría como herramienta al legislador la posibilidad de realizar normas propias para generar una justicia social. Querido Osvaldo, explica esto es interesante para todos los públicos, explícalo un poco más, digamos, de forma más llana, porque con esto del principio de subsidiariedad hay mucha gente que quizás no lo entienda. Entonces, explícalo Bueno, un poquito más llano. el principio de subsidiariedad lo que quiere optar es darle prevalencia al sector privado, y solamente el aparato público va a entrar en funcionamiento cuando los privados no puedan o no quieran desarrollar, por ejemplo, una actividad económica determinada.
Pongo Ajá. un ejemplo. El ferrocarriles. Si los particulares no quieren entrar en un proceso de inversión en ferrocarriles o cárceles o hospitales, solo ahí el Estado puede entrar a funcionar a partir de una ley de quórum calificado. Es decir, se le ponen más restricciones. ¿Y qué pasó en Chile? En que el sector privado abusó mucho de su condición tal y, por ejemplo, en salud, en educación, hubo muchas diferencias. Una salud privada, que quienes la podían pagar optaban, ¿cierto?, por esa mejor atención, y aquellos más modestas, gente, optaba por el sistema público, el cual era malo, dice llanamente. Ya, ¿Ah? ya, ya, ya. Entonces, la idea del principio de que el Estado sea un Estado social democrático de derecho permitiría al Estado poder competir en igualdad de condiciones con los particulares, de modo tal de que se reduzcan las brechas de injusticia. Ajá. Una concepción bastante distinta en este sentido de España. Muy distinta. En España el monopolio de los servicios públicos es, pues, es vaga redundancia, público. Pertenece a las administraciones, pertenece al Estado. En España la gestión privada es, pues, es una, digamos, es algo colateral, es algo, pues, casi residual, hay que ser residual. En España tenemos una tendencia, al menos así lo veo, una tendencia a lo público. Y bueno, yo, Osvaldo, bueno, aquí hay muchísimas cuestiones a abordar. Claro, tampoco quiero aburrir a los oyentes, a los miembros de esta comunidad, no los quiero aburrir. Aquí pues en tu artículo, he visto pues, cuestiones como que se ha rechazado el aborto libre, se ha rechazado especialmente la eliminación del poder judicial. O sea, se quería eliminar el poder judicial. Coméntanos esto, esta extrañeza. A ver, el problema no es solamente semántico. Eh, Reemplazar la expresión Poder Judicial por Sistema Nacional de Justicia, abordaba un problema de, ¿cómo decirlo?, un problema más profundo. Toda vez que este Sistema Nacional de Justicia estaría encargado de calificar a los jueces, de elegir a los jueces, por ejemplo, pero el problema estaba en la composición de este sistema, que era ampliamente con una mayoría política. Luego, desde luego, existía el temor de que los fallos de los tribunales de justicia fueran políticos para congraciarse con el poder, lo cual generaría, desde luego, un maltrato para el Estado de Derecho. No habría una separación estricta de funciones, propiamente tal. Entonces, aquello fue rechazado por la ciudadanía. Queremos jueces independientes, queremos una jurisdicción independiente en que exista transparencia en los fallos y que exista libertad del poder judicial para emitir sus decisiones. Ajá. Bueno, en este sentido te tengo que decir que, bueno, esa extrañeza que comentas, aquí en España, aunque no es tan exagerada, pero bueno, en España tenemos una justicia bastante politizada. No digo absolutamente, gracias a Dios todavía no hemos llegado a ese extremo, pero aquí en España la justicia, bueno, tú que eres un seguidor de los medios jurídicos españoles, pues bueno, algo de esto sabes, ¿verdad? Bastante. Y aquí en España, pues la justicia sí que está ciertamente algo politizada, ¿no? De hecho, hay una guerra abierta ahora mismo en el Poder Judicial de España por temas internos, pues esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que no se acaba de producir y que, bueno, pues en fin, hay cierta politización de la justicia en España contra la que yo, como sabes, pues, estoy, digamos, peleando contra ella, ¿no? Pero bueno, el caso, querido Osvaldo, es que muy interesante lo que comentas.
Y yo quería preguntarte algo, algo importante que también he leído en tu artículo, y es que, y no me quería dejar en el tintero, es que se ha elegido a los ciudadanos en este proceso constituyente, que, bueno, que finalmente ha sido rechazado, se ha elegido a los ciudadanos, ¿no? O sea, se ha elegido a los ciudadanos que tenían que redactar, esto sí que me llama la atención, se ha elegido a los ciudadanos que tenían que redactar esta constitución. Eso sí que me ha parecido algo bastante, o sea, muy exótico. Eso aquí en España es impensable. Eh, ¿Cómo es esto de elegir? Y además, si no me equivoco, se ha elegido a 155 ciudadanos al azar. ¿Cómo es esto? No, hubo una elección posteriormente a la votación, la primera votación respecto al plebiscito se realizaba bajo dos premisas o dos consultas. La primera era si quería una nueva o quería o no una nueva constitución. Y la segunda consulta era si es que quería una comisión constituyente independiente o quería una comisión constituyente constituida por el Congreso y parte de independientes. La mayoría de la ciudadanía optó por una asamblea constituyente, es decir, ¿por qué? Porque se desconfiaba de la decisión de los políticos. Es así que hubo una segunda votación, creo que fue en el mes de mayo, si no me equivoco, en que la ciudadanía optó por independientes. El gran problema de ello es que la ciudadanía no sabía qué pensaban esos independientes o de qué carácter venía a ser. Eh, y fueron ellos los que redactaron una constitución basada en modelos que a mi juicio han caído en el extremismo. ¿Mm? Me refiero, por ejemplo, a la constitución venezolana, la constitución de Bolivia, que obedece a otras realidades. ¿Eh? Ujú. Um, y es por eso que, además que el ejemplo de los constituyentes no fue el mejor de todos, al menos de algunos. ¿Mm? Venían disfrazados de Pikachu, por ejemplo, de dinosaurios. ¿Mm? Otros estaban votando desde la ducha. Madre mía. Entonces, comprenderás que para la ciudadanía aquello resultó ser poco serio. ¿Mm? No, no, Creo no, que hombre, eso, objetivamente es poco serio votar de esa entonces lucha. creo que hay que separar el proceso constituyente del texto de la Constitución. Sí, sí, totalmente, Y totalmente. el texto de la Constitución que fue redactado por ciertas personas que tenían mucho odio, mucho revanchismo, que naturalmente puedan haber tenido mucha razón por muchas diferencias, pero eso no abarcaba a una casa de todos, como decía un jurista por ahí, Patricio Zapata, que no es la casa de todos, es solamente la casa de un sector que se impone sobre otro. Es como una dictadura de una mayoría, un cesarismo plebiscitario. Ujú. Y eso no quiso la ciudadanía chilena. Quiere albergar a una casa de todos, es decir, la mayoría, pero con pleno respeto de minoría. Ajá. Y yo, querido Osvaldo, muy interesante todo lo que nos estás contando, y ya para ir concluyendo, porque bueno, no me gusta que los vídeos sean excesivamente largos. Para ir concluyendo, querido Osvaldo, ¿qué futuro le prevés? Futuro referente a este proceso constituyente, ¿qué futuro prevés o crees como observador? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, hay que ser claro que en primer lugar, la Constitución actualmente vigente en su artículo 142 establece que si la ciudadanía rechaza el proyecto de Constitución presentada, ¿m? Sigue rigiendo la Constitución de 1980 con sus modificaciones. ¿M? Eso no quiere decir que sectores políticos ya quieran eh, modificar este texto, modificar o cambiarlo. Es así, por ejemplo, que en la vieja constitución, para decir la actualmente vigente, se modificó el proceso de quórum de reforma. De 2/3 pasó a 4/7.
de la manera tal que un sector minoritario no pudiera limitar o, o entorpecer el proceso constituyente. Me refiero más que todo a la derecha. ¿Eh? Entonces fue eliminado los 2/3 por los 4/7, es decir, un menor voto, un menor número de votos para aprobar una reforma constitucional. Eso posibilitaría, ¿cierto?, incorporar los buenos aspectos del texto de nueva constitución, del texto que fue rechazado, porque no todo el texto de la constitución, del proyecto de constitución, era malo. Habían algunos aspectos que eran ambiguos y podían generar incluso un estado autoritario. Sí, claro, claro. Evidentemente, cuando la ley, sea la propia Constitución, sea una ley que desarrolla la Constitución, es ambigua, con terminología ambigua o expresiones ambiguas, eso aquí en España ocurre con mucha frecuencia, pues abre la puerta a la arbitrariedad. Y es precisamente Así esto es. lo que los juristas tienen que tratar de evitar, esta arbitrariedad, ¿no? Claro. Pero De esa forma, en estos momentos, los partidos de Chile Vamos, que es la derecha, se comprometieron a crear un nuevo texto constitucional, ¿eh? Sobre 10 puntos. Considera a Chile como un Estado social democrático de derecho, entre otras, el nuevo presidencialismo, la igualdad ante la ley, reconocer, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, pero un Estado unitario e intercultural, ¿m? Pero no con este peso que tenía el proyecto constitucional, en que había que consultarse y para cualquier reforma, por ejemplo, constitucional, que afectara a los pueblos indígenas, su consentimiento, es decir, un 1,8% de la ciudadanía permitiría o no reformar la constitución. Eh, una descentralización y un desarrollo solidario. Esa fue en general la propuesta de Chile Vamos. Por otra parte, el Partido por la Democracia, un partido de centro-izquierda, eh, sostiene una nueva asamblea constitucional constituida ya no por 155 escaños, sino por 100, y con plazo de reacción bastante acotado, eh, sin lista de independientes, o al menos que los independientes estén adscritos a un partido político o amparados por el paraguas de un partido político, para que la ciudadanía sepa cuál es su pensamiento, cuál va a ser su redacción, y con paridad de género y otras reglas. También el Partido por la Democracia opta por escaños reservados, sumados a estos 100 integrantes. eh, Parece que se está acabando el... ¿Aló? ¿Se escucha? sí, 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 yo te escucho perfectamente. Y reemplazar, como digo, los escaños reservados por un escaño supernumerario determinado por quienes participen en la elección de representantes indígenas. Bueno, oye, la verdad es que has hecho una exposición bastante intensa, bastante exhaustiva. ¿Eh? Lo cierto es que, bueno, todo especialmente para gente que tenga un especial interés en Chile, pues bueno, aquí tienen ustedes pues, la opinión de un colega, compañero, jurista de Chile, profesor de Derecho Constitucional allá, un observador que, como ven, pues, bueno, ha dado su visión que en muchos aspectos veo que es bastante distante de muchos observadores en España. Bien, Osvaldo, muchísimas gracias. No sé si quieres apuntar algo más, subrayar algo. No, a vosotros, primero por su interés. Chile es parte de Iberoamérica, y es muy importante este proceso. Vemos, para terminar, ¿cierto? Es muy difícil redactar una constitución en una sociedad líquida, como diría Bauman. Es necesario aunar
esfuerzos, aceptar también que podemos estar equivocados y por lo tanto generar una constitución no tan desarrollada, pero sí una constitución que pueda establecer las bases fundamentales para que el legislador pueda desarrollar eh, políticas sociales, en fin, y mantener el desarrollo económico del país. No, 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 por supuesto, por supuesto. Muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias por haber dedicado un poquito de tu tiempo a este digital, Diario de un Jurista. Yo sé que tienes pues, tu familia, estos momentos contigo. Bien, muchas gracias, querido Osvaldo. Como siempre, amigo, es un placer. Y bueno, pues espero que contar contigo en más ocasiones como esta para otros temas. Y nada, amigos, pues aquí ya han visto ustedes a mi compañero de digital, Osvaldo Garay, abogado, profesor de Derecho Constitucional en Chile y, bueno, pues un observador allá en su país de este proceso constituyente que, bueno, que en principio ha sido fallido, pero que parece que va a continuar, ¿no? Bien, muchas gracias a esta comunidad, muchas gracias a todos, amigos y amigas, como siempre, por estar con nosotros. Bienvenidos a Diario de un Jurista. Soy Esteban Antena. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.